Bienvenidos sean todos ustedes. Este es un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor. Nos da mucho gusto que esté sintonizándonos en este momento y las personas que se van a conectar posteriormente, les agradecemos que estén aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este momento. Estamos aquí una vez más en el Centro de Integración Familiar trayéndoles un tema de suma importancia, como ya es costumbre, hermana, Sí. todos los temas importantísimos en estas plataformas que tenemos aquí en el Centro de Integración Familiar. Y hoy traemos ese tema tan importante, hermana. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido un familiar y tenemos ese dolor, ese sentimiento que eh, algunas veces es algo, un dolor grande que mucha gente no lo entiende, ¿verdad? Solo el que lo lleva por dentro. Y pues hoy les traemos este tema que se llama Mi ser amado ha fallecido. Y dentro de este tema traemos algunas características, qué es lo que se debe de hacer, qué es eh, eh, se puede, Son algunas sugerencias, sí, algunas recomendaciones que sugerencias se de dan. eso, hermano. Y fíjate, Alfredo, que la semana pasada también hablamos precisamente de un tema casi que va relacionado porque estamos hablando acerca del proceso de duelo. Y el tema de la semana pasada fue antes de morir. Tuvimos muy buenos comentarios. Las personas nos mandaron emails, se comunicaron por vía WhatsApp y les agradezco por sus comentarios. Es verdad que pocas veces se hablan de estos temas, pero Sí, son muy importantes porque llegado el momento dice uno, pues me acuerdo de lo que me dijeron, de lo que escuché, de lo sí, que me sugirieron y algunas otras personas dicen, ¿cómo no puse atención si recibí esa plática? Y una de las sugerencias que la gente nos hizo fue de que habláramos acerca de que las personas, independientemente del estatus migratorio aquí en los Estados Unidos, qué probabilidades había de que pudieran tener una aseguranza de vida. Porque muchas personas piensan que necesitan tener un estatus migratorio estable o legal para poder tener un seguro de vida. Y déjame decirte a ti, porque estamos enfocados con la clase hispana, todos son bienvenidos, pero muchos de los hispanos, a veces por falta de información, nos quedamos solamente con el que suponemos o que pensamos o que alguien me dijo. Pero ujú, sí, hay personas que estuvieron haciendo estas preguntas y sí, nosotros podemos tener un seguro de vida y vamos a estar trayendo un experto aquí en este segmento que nos va a estar dando todas las pautas a seguir porque fue uno de los comentarios más fuertes que tuvimos de la semana pasada, Alfredo. sí, y sobre todo, no solo la persona que fallece, hermana, sino que la persona que muchas veces lo está Ajá. cuidando a esa persona, muchas veces se, se, se no sabemos las consecuencias que le llega a esa persona que está cuidando al enfermo. Pues sabemos que hay diferentes causas de muerte, ¿verdad? Ya puede ser muerte natural, por accidente o por una enfermedad, ¿verdad? Y cuántas veces cuando ya la persona que cuida a ese enfermo, no nos fijamos muchas veces también en esa persona, porque Estamos también tan esa persona, enfocados en la persona que está enferma o que está convaleciente que no prestamos mucha atención al cuidador, como lo hablábamos ándele. en el tema acerca de los cuidados paliativos y todo eso que lo vimos hace 3 semanas. Todo esto es muy importante y realmente para la muerte recibimos la información, pero nunca está totalmente uno preparado y es lo más seguro que tenemos. Y como lo decía usted, pensamos nosotros los latinos que por nuestro estatus migratorio no podemos tener ese seguro, ¿verdad? Ese seguro para el día que lleguemos a fallecer. Y es Ujú. grandes gastos que se llevan se imagina que sea de repente y Sí. no tengamos esos recursos para poder hacer ya sea los gastos funerarios o el entierro, ¿verdad? Todo ya sea por cremación o lo que se viene dando, ¿verdad? Con nosotros latinos que muchas veces no queremos que nos cremen y queremos lo que se ha venido eh,
trayendo, ¿verdad? Por nuestros ancestros, todo lo que hemos traído, de que nos deben de enterrar, nos deben de dar sepultura. Y debemos de tener en cuenta de que, como lo decía usted, hermana, de que podemos tener un seguro de ya sea para gastos funerarios, ¿verdad? Y como dice usted, qué bueno que vamos a traer a ese experto que nos va a estar explicando y así poder ya eh, tener algo, ¿verdad? Un apoyo de ya sea eh, por medio por medio de nosotros, ¿verdad? Que debemos al público y que estén educándose, ¿verdad? En esto. No Sí, nomás que esto se nos quede. beneficia a todos Sí, porque a veces tenemos preguntas y nunca está de más estar informados. Quien se informa constantemente es una persona que tiene un espíritu enseñable y no es que lo sepamos todo. Cuando no lo sabemos, pues vamos y preguntamos a alguien. Y cuando ese alguien no tiene la respuesta, pues vamos con alguien más. Y pues vamos a entrar en la temática del claro que día de sí. hoy, ¿verdad? La Vamos. temática del día ¿Qué de le hoy, parece? ¿cómo se llama? Mi ser querido falleció. Mi ser Mi amado ser amado falleció. ¿Qué hacemos si nuestro ser Sí. amado falleció? ¿Por qué no empezamos con una Vamos a lectura empezar bíblica? con una lectura bíblica que viene en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Y la palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjese qué pregunta nos hace, Wow, hermano. una retórica, ¿verdad? Sí, y fíjese, es un dolor tan grande, hermana, cuando una persona fallece, nuestros seres queridos. Mi padre falleció, mis primos han fallecido, algunos a consecuencia de enfermedad y algunos a consecuencia de este virus del COVID-19. Y muchas veces tenemos ese dolor, como le decía, hermana, un dolor muy grande que tenemos, pero cuando nos vamos a esta guía que es la palabra de Dios y sabemos que ellos mueren en Cristo, ¿verdad? Yo me pregunto, tal vez no es al agrado de muchas gentes, pero qué honor es de que ya están en la presencia de Dios, toda la gente que muere con Cristo en su corazón. Qué honor, ¿verdad? Y ahora nos queda a nosotros Pues es que cumplir aquí en realmente la muerte tenemos que verla como una transición y como algo natural. Pero como pocas veces hablamos de ello, como que nos limitamos o nos da miedo o nos da temor porque no estamos familiarizados con la temática. Sin embargo, es importante, sobre todo en estos tiempos, que concienticemos que hay una vida mejor de esta vida cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, que hay una esperanza. Yo siempre he dicho, los que ya partieron con Cristo, ellos ya la hicieron, sabemos dónde están, ahora sabremos dónde estamos nosotros. Necesitamos mantenernos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, dice: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Mantenernos fieles. Y cuando nosotros nos mantenemos fieles, tenemos la esperanza de ese galardón. Ahora, hay personas que fallecen en el hospital, otras personas fallecen en casa, otras personas fallecen en un accidente. Hay diferentes maneras, lo podemos ver en el diario vivir, en las noticias, o simplemente con algún familiar. Cuando las personas fallecen en el hospital, pues hay gente o hay personal capacitado para orientar al familiar que queda para hacer los trámites correspondientes. Pero quisiéramos hablar en este segmento de las diferentes opciones o de las diferentes tips que podemos darte, estrategias para poder enfrentar un momento tan difícil como este. Porque imagínate, Alfredo, que el familiar muere en casa y solamente está una persona con él. Ahí hay un procedimiento específico del cual te vamos a hablar ahorita, que es importante que lo consideres. O cuando la persona fallece, el ser amado fallece en el hospital y está el cónyuge solo, por X o por Y. A veces los familiares están allá al pendiente, pero van a casas a descansar un poco.
y cuando van a casa, pues el ser amado fallece y a veces estas personas se quedan con un sentimiento de culpa. ¿Por qué me fui precisamente cuando él falleció? Obviamente ahorita por esta temporada de pandemia hay mucha restricción en los hospitales. Sí. Muchas de las personas, ya sea por el COVID o ya sea por otras enfermedades, prácticamente están muriendo solos dentro del hospital porque no permiten que familiares o seres amados estén ahí como antes, que dejaban tener visita, sí, y que ahí se durmiera el familiar con el ser amado. No es uno doctor, pero ya el estado anímico les levanta uno esa, les ayuda a fortalecer y de hacerles saber que ahí estamos, pero ahorita las cosas han ido cambiando. Y fíjese que muchas veces, como lo decía usted, cuando es una sola persona o cuando tiene ya familiares, que ella es la que anda por delante haciendo todos los trámites, haciendo que esto y que el otro para la funeraria, ¿verdad? De todo, de esto, de este fallecimiento. Se quieren hacer los fuertes, de no llorar enfrente de las demás personas, enfrente de los hijos, enfrente de los hermanos, pero es sano llorar, hermana, es sano desahogarse, ¿verdad? Que no tener ese sentimiento guardado, porque a la larga es algo muy, se podría decir, no es sano para la vida, ¿verdad? Para su vida cotidiana. Es bueno deshogarse, ya sea a solas o con alguien que le tenga confianza, porque dejar ese sentimiento guardado, como le decía. Lo que pasa es de que todas las personas procesamos de manera diferente el dolor. Viene a veces de cultura, viene a veces de modelos aprendidos, de que en muchas ocasiones nuestros padres nos enseñaron, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que también tenemos alma, y en el alma están las emociones y están los sentimientos. Cuando reprimimos los sentimientos y las emociones, todo lo que nos va a acarrear posteriormente es amargura. Y es otro proceso. De por sí que ya el dolor está siendo fuerte. Cuando empezamos el proceso del duelo, todo eso empieza a aumentar porque no pudimos canalizar la emoción, el sentimiento en el momento en que se recibió la información. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es muy importante que si la persona está sola y se comunique con familiares, con amigos, y les haga saber, ¿sabes qué? Mi esposo, mi hijo, mi padre o la persona pues acaba de fallecer, y los amigos pues regularmente tratamos de estar allí apoyando a los familiares, estar al pendiente. Algunos lloran, algunos no, algunos lloran en ese momento, algunos en un momento posterior. Algunas personas en ese momento solamente tratan de sacar adelante los trámites y posteriormente pues se van a solas a llorar, o simplemente no pueden llorar, pero va a haber un momento en que el llanto es como un símbolo de la tristeza, y es normal. Hombres y mujeres, chicos y grandes, es normal el llanto como característica de la tristeza y del dolor. Así es, siempre buscar un amigo, un familiar, alguien que esté ahí para apoyarlo en ese dolor, y buscar, investigar también, hermana, los últimos deseos que tenía el difunto, los últimos deseos que querían ser cumplidos, ya sea en México del país donde provengo, se mira mucho que los llevan hasta con banda al panteón, los llevan con música, o un deseo que ellos hayan tenido en su lecho de muerte. Entonces, cuando uno no conoce todo eso, debe investigarlo con los familiares, con los seres queridos que estuvieron acompañándolo en su lecho de muerte a esa persona que falleció, y hacerle no honores, ¿verdad? Sino ese último deseo que él quiso tener. Ese último deseo, ya sea, yo quisiera un ramo de flores de este tamaño, una caja de este tamaño,
pero también hay que ver también los gastos que se van a, que se vienen por medio de esas cosas. No es por tratarlo de tenerlo como una emoción. Ay, voy a hacerlo porque él quiso, sino buscar la manera, eh, ya sea económica o la manera que se pueda hacer más correctamente, ¿verdad? Sí, de hecho, hablando, por ejemplo, de las personas que fallecen en los hospitales o en un asilo de ancianos, pues allá hay personas que les van a orientar cuáles son los procedimientos posteriores. Si la persona fallecida tenía gastos funerarios, es más fácil, amortigua más el golpe, el dolor y la tristeza de los familiares, porque muchas veces pues no hay un fondo de resistencia para el día lluvioso, no hay un fondo de resistencia como para poder salir adelante con los trámites, y pues todo se requiere gastos. Hay personas que fallecen, por ejemplo, en casa. Aquí cabe mencionar, y antes de que se nos vaya a pasar este comentario que es muy importante, cuando una persona fallece en casa, obviamente hay que avisar a las autoridades, hay que hablar, Sí. por ejemplo, aquí en Estados Unidos al 911, a la policía, y hacerles saber que la persona acaba de fallecer, para que manden a un médico forense, un médico que dé acta, ¿verdad?, de defunción a esa persona, y si hay necesidad de hacerle la autopsia, pues ya ellos se encargan de los siguientes trámites y le hacen saber al familiar. Pero cuando la persona fallece en casa, ojalá que hubiera más personas para amortiguar el dolor, pero cuando la persona está sola, inmediatamente a comunicarse con la policía para hacerle saber, comunicarse con los amigos, comunicarse con los familiares para amortiguar un poquito ese dolor. Sí, y de los últimos deseos del difunto, también viene la donación de órganos, hermana. Muchas veces él quiere donar órganos para salvar una vida, para ya tanto órgano que se necesita para ser sano, ¿verdad?, a otra persona, y Hay que una puedan vivir directriz, hay una una vida muy directriz más. anticipada que se da en las personas. Esto se hace en vida. Puede uno, como cuando hace uno un testamento, hace una directriz anticipada donde uno dice, sabes qué, yo prefiero que me cremen, que me manden a mi país, que me entierren, que me lleven mariachis. La directriz anticipada se escribe y se pone todo lo que la persona le gustaría. Eso no es garantía de que va a poder ocurrir, porque muchas veces se sale fuera de nuestras manos, está nuestro alcance cumplir los deseos de la persona fallecida. Si este es el caso, las personas que han quedado en vida, hay que buscar la manera de no sentirse culpables, porque como la persona ha fallecido, los que quedan tratan de dar gusto a todo lo que la persona quería, pero cuando se puede, qué bueno, pero cuando no, la persona ya no siente, él ya pasó a dormir, y las personas que se quedan, es bueno que procesen ese sentimiento y esa emoción. Si se puede, qué bueno, si está dentro de sus posibilidades, y si no, hay que soltar ese deseo que a lo mejor el difunto quería. Y ahorita las cosas están cambiando de una manera muy drástica. Ya en estos tiempos, gracias a Dios por la tecnología, hay algunas personas que los entierros ya solamente lo están viendo por alguna videollamada, por alguna tecnología, porque son pocas personas las que pueden estar en el panteón. E inclusive las funerarias solamente, si van a velar al fallecido, dejan 5 o 6 personas por la sana distancia. Y esto varía en diferentes condados, en diferentes entidades, pero es casi general para nivel mundial, porque pues estamos hablando de una pandemia a nivel mundial. Así es. Entonces, es importante que consideremos todos estos puntos. Vamos a suponer que una persona fallece en un accidente. Esos son otros trámites. También ahí tienen que entrar las autoridades, hacer las investigaciones correspondientes, y no es como que van a entregar el cuerpo inmediatamente.
Ahorita a mí en lo personal he estado viendo y he estado experimentando algunas personas cercas, inclusive en lo personal, que cuando pasó lo de mis papás, o sea, ellos no te preguntan, ellos simplemente mandan llamar a las personas, a los seres queridos más cercanos, a los familiares, para que realmente certifiquen a cierta distancia, que identifiquen el cuerpo y digan, sí, sí es mi mamá, sí es mi papá. Aparte, pues hay huellas, o sea, se hacen todos los trámites y de ahí los llevan a cremar. Ahorita, en este momento, muchas personas ya no las están cremando porque no se están dando abasto los lugares donde los están cremando. Pero independientemente de eso, ellos ya se fueron. Cuando mueren en Cristo, qué padre, ellos ya le hicieron. Ahora el detalle es lidiar nosotros con los que nos quedamos y buscar un proceso más sano en cuanto a trámites legales y en cuanto a emociones y sentimientos también. Porque si nosotros realmente estamos fundamentados en Dios, vamos a permanecer firmes y no le vamos a echar la culpa a Dios por lo que nosotros queríamos que fuera diferente. Ahora, es importante también que nos mantengamos arraigados y firmes, fundamentados para poder sostener a otros. Así es, hermana, porque simplemente con el solo apoyar a la persona, al pariente, ya sea al hijo, al cónyuge de la persona que falleció, debemos estar bien cimentados para poder darle una palabra de aliento, para poder llevar con ellos ese dolor, llorar con ellos cuando se necesita, cuando debemos hacerlo, ¿verdad? Ya sea en el fallecimiento o dentro de la etapa que el enfermo tiene, ¿verdad? O como dice usted, en un accidente que es repentino, un accidente que es repentino. Y fíjese qué importante es esto, hermana, que muchos no sabemos qué debemos de hacer cuando alguien fallece. Y como lo decía, muchas veces no hay el presupuesto para todas esas cosas, y menos cuando no se tiene un seguro, cuando no contaba la persona con un seguro de vida, un seguro de gastos mortorios, como se podría decir. Entonces, actuamos a como la funeraria nos va a decir. El cajón más lujoso, ellos con tal de vender, y va a ser un costo grande. Claro que le vamos a dar el gusto a la persona que ya falleció, pero nos vamos a quedar también con ese gasto, hermana. Y es algo, incluso ahorita ya hay, en las funerarias ponen los cajones más lujosos en venta, a la vista. En primera fila. Y sabiendo que hay también vendedores independientes en donde puede uno ir y informarse, ¿verdad? Y no hacer ese gasto tan grande, hacer un gasto menor. Y como lo decíamos, puede ser cremado, puede ser enterrado. Y es cierto, ahorita en nuestro país, en México, ya nos están dando abasto las cremaciones, incluso los panteones. Hay líneas con esta pandemia en donde la gente está falleciendo, y hay líneas grandísimas para donde solo pueden entrar 5 o 6 personas al funeral. Incluso hay camiones, ¿verdad? Es algo muy feo. Hay camiones donde se están congelando los cuerpos para después poder darle sepultura, hermana. Sí, porque estamos hablando de diferentes lugares, de diferentes países también. Acuérdense que esta pandemia pues es a nivel mundial, y aquí nos trae una reflexión y una concientización bien importante. ¿Estaremos nosotros preparados? Porque dice la Biblia que nuestra vida es como la neblina, ahorita está y al rato se quita. Mira, el día de hoy amaneció muy bonito, de repente empezó la lluvia y ahorita ya empezó a sentirse mucho frío. Es parte de la naturaleza, y nosotros también es parte de la naturaleza que un día, dijo alguien, se va a apagar la vela. Pero el detalle no es de que se apague la vela, el detalle es de que estemos preparados. Primero nosotros, que estemos a cuenta con Dios, que estemos a cuenta con los demás, y sobre todo estar a cuentas con nosotros mismos. Es muy importante. La semana pasada hablábamos de que
antes de morir es importante que nos preparemos con documentos, que pongamos a la mano, a la vista, un folder con los documentos importantes que el familiar pudiera necesitar en el momento en que uno parta. Puede ser el acta de nacimiento, identificaciones, si tenemos gastos funerarios, si tenemos un seguro de vida. Ahora, aquí cabe mencionar que una cosa son los gastos funerarios y otra cosa es el seguro de vida. Los gastos funerarios se pueden aplicar inmediatamente porque uno llama a la funeraria si tenía un paquete, ya sea del terreno, del panteón, y qué es lo que incluía, si la caja, si cremación, ver qué paquete el fallecido había escogido. Ese es uno que lo puede tomar el familiar o los familiares inmediatamente para amortiguar los gastos por el fallecimiento. Posteriormente viene lo que viene siendo el reclamo de la póliza del seguro de vida. No estemos pensando que el seguro de vida, tú le entregas el acta de nacimiento y inmediatamente van a dar pues el activo o el efectivo o el dinero. O sea, son trámites que se tienen que hacer. Eso es muy importante considerarlo. Pero también es importante que concienticemos, que no le dejemos problemas o no les heredemos, esa es la frase correcta, no les heredemos problemas a nuestros familiares, ya que es bastante el dolor, ya que es bastante el sufrimiento por la partida, por el desapego, porque sabemos a dónde van las personas con Cristo, pero queda ese dolor porque ya no los vamos a ver, ya no vamos a hablar con ellos, ya no nos van a aconsejar, ya las festividades no las vamos a pasar con ellos, pero es importante que estemos preparados, porque en cualquier momento puede ocurrir para todos nosotros, donde quiera que estemos. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, si eres chico, si eres grande. Hay que estar preparados en todo momento. Y fíjese que eso que acaba de decir, que estemos bien con nosotros mismos. Mire, quiero leerle una porción de la palabra que viene en segunda de Timoteo 2:11, que dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Ay, no. Ay, no, mejor que reinemos con él. Reinemos con él, hermana. Y a veces le negamos a Alfredo con nuestro comportamiento. Nosotros decimos, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo voy el domingo, yo esto, yo lo otro. Y a veces nuestro comportamiento, pues, dijo alguien, le saca la vergüenza a Dios. Tengamos cuidado. Tengamos esa perspectiva de que somos embajadores del reino, somos representantes, nos equivocamos por accidente, pero no nos equivocamos por intención. Hay cosas que yo tengo que cambiar, hay cosas que tú tienes que cambiar, hay cosas que ustedes como audiencia tienen que cambiar, pero es importante que seamos nobles, que seamos esas personas que digamos, ¿sabes qué, Señor? Pues perfecciónate en mí. Que no seamos arrogantes y digamos, no, pues yo ya la hice, yo estoy bien, y ¿qué le importa a la otra persona si yo estoy bien? No, aquí necesitamos, es un tiempo en que nosotros necesitamos estar en un común acuerdo, somos un cuerpo en Cristo, y si yo veo que él trae la cara sucia, pues le voy a decir, ¿sabes qué? Traes la cara sucia, límpiatela. A lo mejor no le va a gustar la manera en que se la voy a decir, pero voy a tratar de tener cuidado en cómo decírselo. No se lo voy a decir públicamente delante de todo. Le voy a decir, mira, límpiate aquí porque pues ya vas a transmitir y traes aquí el chocolate. Bueno, ahorita estamos en el ayuno, ¿verdad? Pero es bueno, ¿verdad? A mí me gusta, por ejemplo, cuando me dicen, ¿sabes qué, Katy? Mira, ten cuidado aquí, ten cuidado allá. Pues muchas gracias. En vez de molestarme, pues les doy las gracias. Porque a veces uno no se da cuenta, a veces no tiene uno el espejo enfrente, pero tiene a su hermano que te puede decir, mira, ándate con cuidado aquí, o te pasó esto, ten cuidado porque no está bien, o mira, la palabra de Dios dice esto, y uno se va perfeccionando en el caminar. Así es. Y fíjese que es cierto eso que dice, no solo es de venir los domingos, estar, aleluya, gloria a Dios, sino ser ese testimonio vivo para las demás gente, para nuestras familias. Ya nos conocieron cuando andábamos en el mundo, ¿verdad? Haciendo esto, haciendo lo otro. Y ya les hablamos muchas veces a ellos, no nos juzgaron como locos,
como personas que diferentes, ¿verdad? A ellos, porque ya no hacemos lo mismo, pero cuando nos miran ya actuar diferente, cuando nos miran ya comportarnos de una manera diferente, es ese testimonio que debemos de llevar nosotros, ¿verdad? No más es de decir, soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago cosas buenas, sino que se mire, ¿verdad? Que se mire esa cristiandad que traemos nosotros como seres humanos. Que se refleje, ¿verdad? Que se refleje, hermana. Porque sí es cierto, o sea, fallamos como cristianos, somos seres humanos y fallamos, pero ya no lo hacemos, ya lo hacemos inconscientemente y el Espíritu nos dice, la regaste aquí, la regaste, y uno con su misma conciencia, antes ese orgullo que uno traía, esa soberbia que uno traía, no lo dejaba mirar eso, hermana. Y ahora ya, ya decimos, oh, no, sí es cierto. Y ya no nos enojamos cuando nos enojamos menos. Ya nos enojamos menos y hasta gracias le podemos decir a la persona, gracias por haberme dicho, mira, no me había fijado en eso. No somos perfectos, pero somos perfectibles, podemos ir perfeccionándonos poco a poco, sí, claro, en nuestro diario vivir, ya sean en el lugar en donde nos desenvolvamos, en nuestro trabajo, en la escuela, en el lugar en donde estemos, en 360 grados, hermano. Bueno, hemos transmitido en esta ocasión, mi ser amado falleció, o mi ser amado ha fallecido. Puntos importantes: trata de no estar solo, que te acompañen familiares o amigos para hacer los trámites. Trata de escoger una funeraria que se acople al presupuesto. Si no hay opción de cumplir los deseos del fallecido, no te sientas mal. Trata en cuanto sea posible. Después de esto es importante que empieces un proceso de duelo. Un proceso de duelo dura entre 6 meses y a veces hasta 2 años. Si la persona no tiene ese proceso de duelo, donde regularmente hay 5 etapas, las 5 etapas es la negación. Primero, de que dice, wow, no puede ser, si yo acabo de hablar con el familiar o lo vi ayer, ¿cómo puede ser de que ahorita ya haya fallecido? No, esto debe de ser un sueño, esto no me puede estar pasando a mí, esto al rato voy a despertar y no es real, es una negación. Después de ahí viene la tristeza o la ira, porque a veces uno como ser humano reacciona con esa molestia, esa frustración, y regularmente las personas buscan a quien culpar. Es que por tu culpa, porque no lo cuidaste, porque no fuiste, porque no le hablaste, que esta persona falleció porque se murió de tristeza, porque no le hablaste, porque no, tengamos cuidado. Es una parte normal del proceso, pero también todo tiene sus límites. El proceso de la tristeza también se canaliza a través del llanto. Es normal que llore la persona. También la persona es normal que de tiempo en tiempo tenga como un sentimiento de culpa, pero que no se estacione ahí, sino que sea transitorio, porque es parte del proceso. No digo que sea bueno el sentimiento de culpa, lo que estoy diciendo es que es una de las etapas regularmente que pasa el ser humano en un proceso del duelo. La negación, la ira o la frustración y la tristeza. También el sentimiento de culpa. Después de ahí viene como una negociación y después de ahí se brinca a lo que es la aceptación. Cuando ya está la aceptación, se cree que la persona pues se puede decir que ya brincó el bache, que sí hay tristeza de tiempo en tiempo, va a extrañar al familiar porque no ha sufrido amnesia, estará recordando los momentos que pasó con el fallecido, pero ya no hay esa emoción tan profunda de desesperanza, de desasosiego, tal vez de inquietud o tal vez de ansiedad. Pero son etapas normales. Cuando la persona no pasa el proceso del duelo, puede que después, como dice la palabra de Dios, que brote una raíz de amargura que contamine a otros, que no lo deje alcanzar la gracia de Dios y esa raíz de amargura vaya a contaminar a otros. Entonces es importante que después de que la persona haya fallecido, después de que se hayan hecho los trámites de la funeraria, después de que la persona ya se ha enterrado
o se le ha dado lo que decimos nosotros una sana sepultura, entonces empezar el proceso. Y hay proceso para adultos, para niños, para mujeres, para hombres. Esto es sano. Si tú estás en un proceso de duelo, yo te invito. Tú puedes comunicarte con nosotros porque podemos darte un acompañamiento, podemos darte alguna orientación, podemos estar orando por ti, personas pueden estar al pendiente de cómo estás, porque a veces el estado anímico perjudica nuestro cuerpo, nos trae a veces las defensas bajas, algunas personas le sube o le baja la presión, tiene arritmias cardíacas, tiene los choques de adrenalina, pero cuando tú empiezas a hablar y a recibir un acompañamiento que te levante, y el mejor acompañamiento que puedes tener es el acompañamiento de una persona que ore por ti, que lea la palabra, que esté al pendiente contigo hasta donde tú se lo permitas. Si tú estás pasando por este proceso, tú te puedes comunicar con nosotros. El número de teléfono es 512-720-1969 y como siempre será un gusto atenderte. Volviendo al punto, antes de cerrar, Alfredo, porque se nos fue el tiempo bien rápido. Qué rápido, es que está muy interesante todo esto, hermano. Podemos estar hablando horas aquí. Y ahorita una persona me escribía algo y quiero decirlo. La persona dice que a veces nosotros nos da miedo hablar de la muerte porque es como que si la atrajéramos. Eso no es verdad. Todo tiene su tiempo. La vida está en las manos de Dios. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 nos dice que hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. Tarde que temprano, así como nacemos, también vamos a morir. Pero no es de que al hablar de temas de la muerte, eso estamos atrayendo a la muerte. Eso no es verdad. Sin embargo, dice la palabra del Señor que el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. A veces por estar pensando de que estamos atrayendo la muerte, que esos temas, no nos informamos, no nos documentamos y llegado el momento andamos batallando porque no sabemos cuáles son los siguientes pasos a seguir. Es importante de que veas tu presupuesto para que no te quedes endeudado después de que el fallecido ya se le dio una sepultura, que los familiares cercanos se pongan de acuerdo. Hay que tener cuidado también cuando las personas fallecen. Un mecanismo de defensa, lo podemos decir así, de los familiares, es de que a veces quieren tomar las posesiones del fallecido. Muchas veces la persona trae anillos, trae joyas, tiene un carro, sus propiedades, sus pertenencias, y a veces los familiares van y como que hacen un desalojo, hacen un despojo. Y para ojos de otras personas, pues obviamente es agravante porque dicen, bueno, la persona todavía no la enterramos y ya se están repartiendo las pertenencias. Muchas veces esto puede pasar porque los seres amados no saben cómo reaccionar y es como decir, tú te vas, pero yo me quedo con una parte tuya. Y a veces lo malinterpretamos. Obviamente es algunas estadísticas posibles, no quiero decir que eso pasa en todos, porque el corazón realmente lo conoce Dios. Las intenciones del corazón, Dios las conoce a la perfección. Uno puede justificar de que dice, no, pues mira, no la juzgues porque pues fue y se llevó el carro de la mamá y no lo quiere soltar. No la juzgues porque tal vez ella quiere negociar, quiere llegar a esa etapa del proceso del duelo, brincar todas las primeras etapas para llegar a la negociación y decir, sabes que tú te fuiste, pero yo me quedo con algo tuyo. Sí. Puede ser. En otras personas, pues, también puede ser que haya malicia en el corazón, rebeldía o es un lenguaje de enojo con los mismos familiares. Nadie se va a quedar con esto, yo me lo quedo. Y eso causa conflictos. Entonces, es muy importante que lejos de que estemos distanciados, estamos viendo que el ser amado ya falleció, pues hagamos unión. Hagamos ese compañerismo. Tal vez esta sea una buena oportunidad para traer unidad en la familia, traer unidad en los amigos y concientizar y reflexionar que si el ser amado ha fallecido, ¿quién no nos dice que también nosotros podemos fallecer en cualquier momento? Sí, y no hagamos lo contrario de que ya falleció por decir la madre, el padre, que eran los que tenían la familia unida, y fallece y cada quien gana por su lado.
los Ujú. hermanos, los hijos, familiares. Ya incluso, bueno, se ha mirado, ¿verdad? Lo digo por experiencia, incluso ahorita con esta pandemia del COVID-19, eh, me ha tocado en familiares que no se ha podido estar ahí en el velorio o en el funeral y se disgustan porque uno no fue o por esto o por lo otro, pero debemos estar conscientes, nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes de que pues son medidas de seguridad que se están poniendo y no es porque uno no quiera, porque uno no haya querido a ese familiar, a ese ser querido, no lo haya estimado y que no pueda estar ahí en su velorio, en su sepultura, pero es a consecuencia de eso, hermana, Ujú. de que debemos de seguir esas reglas, Sí, fíjate debemos de que seguir esas reglas. una de las cosas que precisamente platicaba yo con alguien en la tarde, me doy cuenta que la manera en que nosotros honramos a Dios, obviamente, es a través de la obediencia. Y las autoridades han sido puestas por Dios. A veces nos gusta y a veces no. Pero si esas autoridades están en una posición, pues ahora sí que de autoridad es porque a Dios le ha placido. Y lo que nos resta a nosotros es sujetarnos. Lo que nos resta a nosotros, cuando esté dentro de los lineamientos, es estar honrando esa autoridad, obedeciéndola. Y si las autoridades nos han dado los pasos a seguir, porque en la medida en que nos cuidamos nosotros, cuidamos de otros. Así es. Entonces, si nos han dado la sana distancia, si nos han dado las instrucciones de que usemos el cubrebocas, a veces no vamos a estar de acuerdo o no alcanzamos a respirar, o nuestro ego nos dice, no, yo quiero que me estén viendo y cómo voy a traer la mascarilla, cómo me voy a estar viendo, qué sé yo. Olvídate de eso. Necesitamos someternos a la autoridad porque ahorita no estamos viendo tanto el peligro como se debería. Dicen las personas, no, yo no quiero usar mascarilla. No, si lo están diciendo, ¿qué parte del no Eso entendemos? es. Es en la medida en que nosotros nos cuidamos, es la medida en que cuidamos a los demás. Yo digo, si nosotros nos amamos, tenemos la capacidad de amar a alguien más. Pero si yo no me amo, ¿cómo voy a decir que amo a mi prójimo? ¿Y cómo voy a decir que amo también a Dios? Así. Porque no estoy haciendo algo para cuidar a mi prójimo y para someterme a Dios. Entonces sigamos las medidas de seguridad. Ahorita con los fallecimientos por el COVID, las personas están pasando ansiedad, los familiares están pasando por desesperanza, están pasando por esa tristeza y ese dolor más profundo de no haber despedido físicamente al ser amado. Pero también hay que hacer paz con eso porque pues los tiempos están cambiando. No es porque tú no hayas querido, no es porque se haya salido fuera del alcance de Dios, porque Dios sigue estando en su trono y Él tiene todo fríamente calculado. Sí. O sea, en Dios están los tiempos. Ahora yo te digo en este momento, si algún familiar tuyo ha fallecido por COVID, lo que se puede hacer es estar con los amigos y con los familiares por vía tecnológica. Esa es una manera. Y a veces hay frases o hay palabras que tenemos que evitar para no lastimar todavía los sentimientos o las emociones del ser amado que se ha quedado. Pero vuelvo y repito, es importante que hagamos una sola fuerza. Es importante que como cuerpo de Jesucristo no entremos en la crítica ni entremos en el prejuicio. Acuérdate que con la vara que tú mides es con la vara que vas a ser medido. Ahora es el tiempo de estar unidos, de estar a cuentas con Dios, estar a cuentas con nosotros mismos y estar a cuenta con nuestros familiares. Si tú eres una persona que tienes poca relación con tus familiares, es momento de que les des una llamada. Es momento de que te pongas a cuentas con ellos también. Si les has ofendido, si se han ofendido, pues pídeles perdón. Suelta el perdón también, porque no sabemos qué viene mañana. Y antes de cerrar este segmento, me gustaría que diéramos una porción de la palabra del Señor. La Biblia está llena de pasajes. En Romanos, por ejemplo, nos habla y nos dice, ¿qué es lo que nos puede apartar del amor de Dios? ¿Qué es? Yo te pregunto, ¿tribulación? ¿Escasez?
desnudez, hambre, persecución. ¿Qué es lo que... Es cuando debemos estar más contentos, hermana. Sí, sí. De que estamos en las manos de Dios y Él jamás nos va a hacer algo que Él es soberano y no va a hacer algo que nos perjudique a nosotros. Al contrario, nos va a llevar a un escalón más, Sí. nos va a sustentar, hermana. Y cada proceso uno va es. aprendiendo. Nada más decirle, Dios, ¿qué quieres enseñarme? Ayúdame para yo poder entender y salir pronto de este proceso, porque si no entendemos, Dios nos va a mantener en el proceso. Ya cuando entendemos, haz de cuenta que te saca de ese proceso, pero dice la palabra del Señor que te lleva a otra mejor gloria, te lleva a otro nivel. Y es mejor, hermanos, que nos sometamos al señorío y a la soberanía de Dios y le digamos, ¿qué más viene, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? No el vecino, no el hermano, yo. Porque para poder ver el cambio en las demás personas tengo que empezar conmigo. Así es. Entonces, en el libro de Romanos nos dice, ¿qué nos podrá apartar del Señor? En Romanos 8 o 38, hermana. Ajá. Mire qué bonito es lo que usted está diciendo. Uh-huh. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada podría separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, esto tiene que ser una convicción y una determinación del corazón. Y yo te invito para que lo dejes en tu mente y en tu corazón, que lo establezcas como una póliza de vida. Ni lo profundo, nada, no hay ni una hermano. cosa creada que me pueda apartar de Dios. Vamos a mantenernos en esa roca que es Jesucristo. Amén. Y si tú conoces de las cosas de Dios, arráigate y profundízate más. Y si no, es importante de que tú vayas considerando de que Dios te ha dado la oportunidad de vida. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que tú tengas vida y una vida en abundancia. Porque la palabra del Señor dice, para mí el vivir es Cristo. Esto es vivir en testimonio, pero el morir es ganancia. Amén. Que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Después de esta vida voy a una vida mejor porque solamente estoy en una transición. Allá ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. No hay dolor, hermano. Gloria a Dios, mire. Sí, Aleluya, sí. hermana. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ceder nuestra voluntad y decirle, no es un ritual, esta es una decisión de vida. Es lo mejor que tú puedes tener en tu existencia, la salvación. ¿Cómo se da la salvación? A través de reconocer a Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, que escriba el nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Y después de ahí decirle al Señor, heme aquí, Señor. Sírvete de mí, yo estoy a tu disposición. Te dejamos con esta reflexión. Así es, hermana. Y pues les damos las gracias por habernos sintonizado, en donde quiera que nos estén sintonizando, en su hogar, en su automóvil, en su trabajo. Y estamos a su mejor disposición, hermana, los teléfonos, hermana. 512-720-1969. Estamos transmitiendo desde Iglesia El Shaddai Austin, una iglesia para gente como tú, donde quiera que tú estés. Estamos para servirte. No te pierdas la próxima transmisión, que también va a ser un tema muy interesante. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia, todo es bienvenido a el email katyvaldez@gmail.com o al 512-720-1969 por mensaje de texto o vía WhatsApp. También puedes accesar a esta página, El Shaddai Austin, por Facebook o por YouTube, y siempre será un gusto atenderte. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga. Gracias, Alfredo, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a usted, hermana, por una vez más estamos aquí, y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Que Dios los bendiga en esta hermosa noche, y con que el Espíritu Santo more en sus hogares, la luz de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones, en sus mentes, mis hermanos, y Dios los bendiga, y nos vemos la próxima.